La primera fase de la Revolución Industrial surgió en Inglaterra en el periodo de 1750 a 1840, con influencia en todo el continente europeo y con repercusiones mundiales. Tuvo lugar en el Reino Unido, en una primera instancia, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. Para entender por qué se llama revolución, tenemos que tener en cuenta que desde el periodo neolítico, es decir, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, la forma de producción y avances tecnológicos, que dio paso a una transformación a gran escala del mundo entero. En el periodo neolítico, los humanos empezaban a plantar, a practicar la agricultura, domesticar animales y ya no necesitaban seguir siendo nómadas para poder subsistir, por lo que el hombre se hizo sedentario y surgieron nuevas ciudades y modelos de organización social. Esto en su momento representó un enorme avance en la forma de vida de las personas de aquella época. Con la revolución industrial se da un cambio parecido a este, pero en una mucho mayor escala. Se pasó de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial que se estableció en las grandes ciudades. Todo esto comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando las 13 colonias británicas en América se acababan de independizar, lo que marcó el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones de su propio destino y el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. La revolución industrial comienza en Inglaterra, donde se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, decidido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema brindó cierto nivel de seguridad jurídica, lo cual resultaba beneficioso para el empresario privado, y esto, junto con un buen sistema bancario y la ausencia de inflación, dio paso para el surgimiento del capitalismo y con ello la revolución industrial. Inglaterra también se veía muy beneficiada por su posición geográfica, poseía una flota naval bastante importante y controlaba gran parte del subcontinente indio, la cual era una gran fuente de materias primas como por ejemplo el algodón que alimentaba a la industria textil. Con el surgimiento de la burguesía también surge la clase obrera, que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ve obligado a ofrecer sus servicios a la burguesía, propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran muy precarias, tenían largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias, pero a pesar de esto, hubo un enorme aumento de la migración del campo a las ciudades de personas que buscaban una mejor calidad de vida. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y condiciones de salubridad para reducir la tasa de contagios por epidemias. Se redujo la mortalidad infantil, lo que supuso una gran explosión demográfica, triplicando la población del país. Se aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo un enorme progreso y el salario medio de Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasaron a ser una clase acomodada y desplazaron a la aristocracia. Pero a pesar de esto, el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un gran margen de mejora. El avance tecnológico más importante de la revolución industrial, sin duda alguna, fue la máquina de vapor, que fue perfeccionada por el ingeniero escocés James Watt. Esta máquina fue clave para la transición de todas las industrias. Permitió elevar la capacidad de producción, reducir costes y poder producir en serie con una mano de obra mucho más barata. También se empezó a experimentar para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson empezó probando esto en los transportes de carga de minas de carbón, creando así la locomotora, que después daría paso a la creación del ferrocarril, que permitía transportar materiales pesados en grandes cantidades y en grandes distancias, impulsando así el comercio interior. El vapor también se aplicó en la transportación marítima y de ultramar, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance fue el alumbrado de gas que se instaló en las calles, reduciendo así las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, la forma de vida y la estructura de las ciudades se había transformado completamente. De ser una nación que labraba el campo, Inglaterra pasó a ser la primera nación industrial del mundo. Este proceso también fue sucediendo paulatinamente en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo con el paso de los años, pero esto solo fue el comienzo, ya que a partir de 1870 surgió la segunda revolución industrial, que se encargó de perfeccionar todas las máquinas ya desarrolladas.